Leí una información en el periódico inglés The Guardian que dice lo siguiente: los demócratas en el Congreso de Estados Unidos emitieron un nuevo ultimátum a Arabia Saudita, dando al reino semanas para revertir una decisión de la OPEP Plus de reducir la producción de petróleo y enfrentar una posible congelación de un año en todas las ventas de armas. La amenaza se produjo cuando Joe Biden reiteró su compromiso de tomar medidas sobre la decisión de Riad la semana pasada de reducir la producción de petróleo en 2 millones de barriles por día, lo que según los demócratas ayudaría a alimentar la maquinaria de guerra de Vladimir Putin y perjudicaría a los consumidores estadounidenses en el surtidor de gasolina. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a los periodistas que el presidente de Estados Unidos también estaba analizando un posible cese en la venta de armas como parte de una reevaluación más amplia de la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita, pero que ninguna medida era inminente. En cambio, los legisladores demócratas enfatizaron que la medida del príncipe Mohammed bin Salman reforzó a Rusia y en última instancia dañaría a todos los consumidores estadounidenses, en lo que dijeron fue una traición descarada después de décadas de apoyo de Washington. Proporcionamos mucho, no solo en armas, sino también en defensa, cooperación e iniciativas de defensa conjunta a los saudíes. Obtienen casi el 73% de sus armas de Estados Unidos, dijo Khanna, uno de los legisladores, un congresista demócrata de California que criticó al reino, que es crítico del reino desde hace mucho tiempo. Si no fuera por nuestros técnicos, sus aviones literalmente no volarían. Literalmente somos responsables de toda su fuerza aérea. Lo que nos irrita a tantos de nosotros en el Congreso es la ingratitud. Eso dicen estos congresistas. El 73% de las armas que recibe Arabia Saudita proceden de Estados Unidos. Y desde hace décadas hay una cooperación en materia de seguridad. Le vendemos no solo armas, sino también que le ayudamos a protegerse, incluso con presencia militar en el terreno. La pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado realmente que Arabia Saudita ha asumido esta posición? Y yo creo que aquí no se están ni siquiera guardando la apariencia, porque el presidente Joe Biden prometió convertir al reino de Arabia Saudita en un paria, pero como dicen estos congresistas, la colaboración viene desde hace décadas, y se mantuvo incluso con la administración de los demócratas, con Bill Clinton, con Barack Obama. ¿Qué es lo que ha pasado? Realmente el problema tiene que ver por qué la posición del presidente Biden. ¿Por qué la posición del presidente Biden con respecto a Arabia Saudita? Es por el problema del periodista Khashoggi. Bueno, lo de Khashoggi yo entiendo que puede ser realmente un pretexto. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita no es de ahora que viola los derechos humanos. Arabia Saudita tiene décadas en eso, asesinando opositores, el reino saudí, asesinando opositores, encarcelando gente, torturando, desconociendo los derechos de las mujeres, en donde no se celebran elecciones de ningún tipo. Irán es muchas veces, lo hemos dicho, más democrático que Arabia Saudita, porque allí hay partidos políticos y hay elecciones competitivas.
¿Y cuándo fue que Estados Unidos descubrió que en Arabia Saudita asesinan periodistas? Y no solo periodistas, sino cualquier opositor, y donde se torturan a los críticos del régimen. Esa es una realidad que está ahí, y Estados Unidos pues no le paraba a eso, y Arabia Saudita siempre fue un país aliado importante de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que comenzó un distanciamiento, y esto lo dice, yo lo he hablado aquí hasta el cansancio, pero a veces es bueno, cuando uno encuentra opiniones coincidentes con la que uno ha venido sustentando, porque hay cosas que a veces parecen un tanto inverosímiles y pueden presentar a uno como si se tratara de un maximalista. Que yo leí un trabajo de Seth Cropsey. El trabajo se titula "La administración de Biden está en una crisis de su propia creación con Arabia Saudita". Antes de compartir un par de párrafos con ustedes, permítanme decirles que el señor Cropsey es fundador y presidente del Instituto Georgetown. Se desempeñó como oficial naval y como subsecretario adjunto de la Armada, y es autor de varios libros. Él explica lo siguiente: eliminar el apoyo técnico estadounidense para el ejército saudí, como están sugiriendo los legisladores que cité hace un momentito, desencadenaría rápidamente un acuerdo militar saudí con Rusia y o China. Incluso uno que no diera frutos operativos durante algunos años destruiría la asociación entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Una mejor idea sería, primero, analizar detenidamente las raíces de la división entre Estados Unidos y Arabia Saudita, identificar los intereses en juego y reconocer que Estados Unidos se ha colocado en una posición diplomática evitable e insostenible. Deshacer el daño estratégico de la administración de Biden requerirá un toque hábil, uno que el equipo de Biden puede ser incapaz de proporcionar. La crisis actual surge de una combinación de prepotencia e irracionalidad estratégica. El equipo de política exterior de la administración Biden, desde una perspectiva personal y política, es una rama de su predecesor de la era Obama. El acuerdo nuclear no fue solo un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, era la base prevista de un realineamiento regional. Su objetivo era empoderar a Irán en el Levante, usar la influencia de Estados Unidos sobre Israel y los árabes del Golfo para intimidarlos y someterlos, e idealmente incorporar a Rusia a un nuevo equilibrio regional que Estados Unidos no tenía la necesidad de administrar. Las cuestiones europeas de Oriente Medio se resolverían de un solo golpe, permitiendo una reorientación hacia Asia. O sea, lo que está diciendo este señor es que el plan nuclear era realmente una especie de acuerdo para empujar una especie de situación de equilibrio en la zona, porque lo hemos dicho muchísimas veces, con la intervención en Irak de Estados Unidos las cosas cambiaron. Los iraquíes giraron y se hicieron proclives a pactar con Irán. Cuando llegaron los chiitas al poder, terminaron identificándose con sus amigos chiitas iraníes. Y entonces no se pudo lograr el derrocamiento de Bashar al-Assad. Irán se metió en el pleito
a propósito de la aparición del Estado Islámico. Ahí también se metió Rusia para salvar a Assad. Y entonces se creó una situación que podía convertirse en algo imaginable, con un punto caliente ahí en Yemen, en donde tenían influencia Arabia Saudita por un lado e Irán por el otro, porque los iraníes orientaban a los denominados hutíes, un grupo insurgente que llegó a controlar, a hacerse con el control de una parte del país. Y en esa circunstancia, con Rusia ya adentro, el gobierno de Barack Obama entendió que lo que había era que procurar una especie de equilibrio de todos esos poderes. Eso no le gustó a los saudoárabes, ni le gustó tampoco a Israel. Cuando llegó Donald Trump entonces deshizo eso, cambió la política, denunció el acuerdo con Irán y entonces propició un acercamiento de ciertos países árabes con Israel, y también procuró apoyo para ese proyecto de Arabia Saudita. Eso a los saudoárabes lo acomodaba mejor. Ahora, ¿qué pasa? Los saudoárabes cometieron el error, digo yo, de incursionar en la política interna de los Estados Unidos, porque le dieron apoyo a Donald Trump para quitarse de encima ese proyecto del Partido Demócrata, del acuerdo con Irán. Y cuando regresan los demócratas al poder con Joe Biden, es cuando se habla de convertir a Arabia Saudita en un paria. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita le había dado apoyo a Donald Trump y había hecho causa común con Donald Trump y dio a demostrar que realmente no estaba a favor de los demócratas en Estados Unidos. Se metió en ese pleito, en el pleito de unos a muerte prácticamente, de unos políticos radicalizados en Estados Unidos. Y eso es lo que explica en parte lo que está pasando. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, Rusia es una realidad. Donald Trump era proclive a un entendimiento con Rusia. Los saudoárabes intentan también mantener buenas relaciones con Rusia. E incluso dieron el paso de sostener encuentros, eso se ha dicho muchísimas veces, con los propios iraníes. Claro, la situación después cambió, como dice el autor del trabajo, los rusos ya no son lo que eran, Rusia ya no es lo que era en aquel entonces, la posición de Estados Unidos ha cambiado, pero hay un problema también de que Estados Unidos en esta coyuntura necesita del petróleo iraní. Ese es el problema que está detrás de esto. Ahora hay la intención de producir una respuesta a Arabia Saudita porque se entiende que abandonó la alianza con Estados Unidos. Entonces la cosa es dependiendo, ¿verdad? Querían convertir a Arabia Saudita en un paria por violación de los derechos humanos, que siempre los ha violado, pero ahora se magnifica un hecho en específico cuando hay cientos y cientos de violaciones gravísimas a los derechos humanos. Luego, cuando se cambia la circunstancia, el presidente Biden se traga su oferta de campaña, visita a Arabia Saudita buscando un entendimiento. El rey saudí le deja entrever que lo complacerá, hace un amago, pero ahora recientemente le acepta este golpe con la decisión en el seno de la OPEP de recortar la producción de petróleo. Y eso le ha caído como un plomo a la administración Biden, porque se entiende que se ha hecho para perjudicar electoralmente al Partido Demócrata. Y entonces ya veremos cuál será
la respuesta estadounidense que han estado anunciando. Eso definitivamente puede terminar de alejar, como dice el autor de este trabajo, a Arabia Saudita de su tradicional alianza con Occidente y con Estados Unidos. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.